Entonces, empecemos hablando primero de qué es esto de los planetas transpersonales. Bueno, pensemos que hace muchos, muchos años, cuando empezó la astrología, cuando Babilonia, así mucho, mucho tiempo, Mesopotamia, o sea, nada que ver, los más antiguos, este, se veían las estrellas porque no había contaminación, entonces veían las estrellas perfectamente y dentro de las estrellas estaban los planetas. Planeta viene de viajero o de movimiento. ¿Y por qué viene de viajero? Porque eran unas estrellas que viajaban. Se daban cuenta los antiguos que habían unas estrellas que se movían. Y esas estrellas que se movían son los planetas que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y ya. ¿Ok? Y ya, esos eran los que veían. Durante muchos, 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 muchos años, hasta 1700 y pico, lo que creíamos en la humanidad es que solo había hasta Saturno. Entonces, imagínense, estamos hablando de poco menos de 3000 años que tuvimos en la conciencia y tuvimos claridad de que existían estos planetas de Mercurio a Saturno y que algo hacían y que cuando se movían de cierta forma, algo pasaba. Algo nos pasaba aquí en la Tierra, algo pasaba internamente y nos iban condicionando de cierta manera y orientando hacia ciertas tendencias, ¿vale? Eso es lo que hacían los planetas. Entonces, el psique, el inconsciente colectivo, durante casi 3000 años, tuvo registrados todos los planetas hasta Saturno. Estamos de acuerdo que para este punto, entonces, sería una información muy integrada, que hace Mercurio, que hace Venus, que hace Marte, que hace Júpiter, que hace Saturno, ¿sí? Pero después, en 1700, cuando se descubre Urano, vemos que se rompe el límite de lo que creíamos que era realidad, de lo que creíamos que había. Y esos son los planetas transpersonales o transaturnales, porque van después de Saturno y van más allá de lo que es personal nuestro. Mercurio, Venus, Marte son planetas personales. ¿Qué hacen los planetas personales? Vamos a ver, desde la astrología psicológica humanística, lo que vemos es a los planetas como funciones psicológicas. Entonces, Mercurio es la función psicológica que me permite hacer puente de platicar con alguien, relacionarme con alguien más, conectar ideas, conectar pensamientos, hablar, etcétera. Es hacer puente. Así es como me parece más fácil bajar la función. Venus es el principio femenino receptivo. Es este principio que me permite abrirme al otro, abrirme a los demás, decir, sí, hola, mucho gusto conocerte, qué padre que saludar a alguien cuando viene, aceptar la solicitud en Instagram, digamos, o sea, eso es Venus, esta apertura a lo diferente, esta apertura al otro. Marte es mi capacidad de ir por lo que quiero, por lo que quiero. Entonces, por eso Marte tiene mucho que ver con el deseo, con la fuerza, con el empuje, con el arranque, también con la violencia. A veces para llegar a lo que yo quiero, necesito tomarlo por la fuerza, diríamos, ¿no? Entonces, esto son partes muy personales de nosotros mismos. Cómo conecto los conceptos, cómo me abro a los demás, cómo voy por lo que quiero y qué quiero. Esto es algo muy personal. Y si se dan cuenta, en cada individuo es muy diferente, ¿vale? Luego tenemos a Júpiter y a Saturno, que son los planetas sociales, que esto también va a ser mucho más específico de la sociedad a la que yo pertenezco. Júpiter me va a hablar de los lenguajes y de las creencias y de los idiomas de mi lugar de origen o el lugar el que yo visite. Este tema de la cultura que nos rodea, y miren, empezábamos justamente antes de iniciar la grabación hablando de que la cultura de Monterrey es muy diferente a la cultura de Ciudad de México, ¿no? Entonces, es un tema cultural. Todo eso, toda esa cultura de la carnita asada, de la forma en la que se trabaja, de los tiempos que tienen, etcétera, todo eso es Júpiter, ¿sí? También nos habla Júpiter de la fe, de nuestras creencias de vida, que eso tiene que ver con la cultura. La religión es parte de la cultura. Si lo ven, parte de la cultura mexicana es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es religión, es Júpiter. Y después tenemos a Saturno, que Saturno dice, ok, perfecto, vamos a ponerle orden a esta cultura y a estas cosas y vamos a crear leyes y vamos a poner límites y vamos a ser como muy precisos de qué se hace y qué no se tiene que hacer para poder sostener y edificar esta sociedad. Por eso,
Júpiter y Saturno son planetas sociales, porque van a regir la sociedad en la que estamos. Y en nuestra carta natal nos van a ayudar a comprender nuestro lugar dentro de la sociedad. ¿Cómo vamos tomando un lugar? ¿En qué espacios nos gusta tomarlo? ¿Cuál es la forma en la que ponemos esos límites y delimitamos quién somos en sociedad? ¿Vale? Y entonces, todo hasta aquí muy bien. Todo hasta aquí lo tenemos clarísimo. Pero también a mí me parece que es interesante pensar que los planetas transpersonales y una globalización que no del todo se había dado todavía en el año 1700, pero que se ha dado más en los últimos años, tienen esta cosa de ya mi cultura, ya mi sociedad, ya mis leyes no son lo único que hay. Y ahí entra Urano. A romper la idea de que esta sociedad en la que yo he vivido y en la que yo he crecido es como se deben de hacer las cosas. Porque imagínense esto, es que es muy fuerte. Porque Saturno nos había dicho durante casi 3000 años cómo se tenía que hacer todo y cómo teníamos que vivir en sociedad. Y ya lo teníamos muy introyectado. Y de pronto llega Urano y dice, ¿qué crees? Hay otras formas. Hay algo más allá de ti. Hay algo más allá de lo que tú creías. Y ahí es donde empieza lo transpersonal. Y después de Urano, se encuentra junto con él a Neptuno, que les llaman los gemelos. Les llaman gemelos porque son muy parecidos en su forma, aunque tienen una órbita muy diferente, tienen muchas similitudes también. Y entonces, después descubren a Neptuno y se dan cuenta que todo este borde que se creía que había todavía con Urano, porque Urano estaba rompiendo los bordes de Saturno, nos invita a que hay algo diferente y está la revolución industrial. Y revolución industrial y entonces todo empieza a tener una nueva forma y una manera diferente de cómo hacer las cosas. Y tenemos también en esa época la Revolución Francesa y la libertad, legalidad y fraternidad, que esas son frases de Urano, palabras de Urano. Todo esto tiene que ver con ver que hay otra forma de hacerlo, con vamos a tirar la corona porque necesitamos hacer las cosas diferente, pero diferente de algo en específico. O sea, Urano todavía nos dice diferente de qué. Luego llega Neptuno y es como que se disuelven estos límites y dices, no, pero espérate, es que este nuevo orden que pusimos tampoco es el bueno. Y como que todos estos límites y estas ideas de qué es lo diferente y qué es lo que es mejor, se empiezan a disolver con Neptuno. Neptuno tiene que ver con es el dios del mar, es la disolución, es una hiperapertura. De hecho, los países más socialistas como Rusia tienen un Neptuno muy fuerte en su carta astral. Todos los países tienen su propia carta astral, así como una persona nace en un momento y tomamos fotito de cómo estaban los planetas en ese momento, los países también nacen, digamos. Entonces, en el momento en el que se constituye este país, en ese momento empezamos a tomar una carta y una energía que lo va a regir. Y los países más socialistas tienden a tener un Neptuno muy fuerte, igual que personas que han apoyado el socialismo como Frida Kahlo, ¿no? Tienen Neptunos muy fuertes en su carta natal. ¿Por qué? Porque Neptuno tiene que ver con el no borde. Y eso es lo que se propone con el comunismo más bien, más que socialismo. Con el comunismo, el no borde y no diferencia y no distinción, ¿vale? Eso es como un dato interesante. Y después de esto, muchos años después, ya hasta 1920 y algo, aquí tengo las fechas bien, no se preocupen, aparece Plutón y rompe con todo, porque entonces empieza a ver, hay muchos otros poderes y hay muchas otras fuerzas que no habían considerado. Eso es lo que viene a decir Plutón. Entonces, ven lo fuerte que es este tema de los planetas transpersonales, porque empieza una cuestión en la que empezamos a ver que el mundo no era como creíamos, que hay mucho más en este mundo aparte de eso, y que además ya con Plutón decimos y poderes que no has visto ni considerado antes. Es mucho. ¿Y qué es lo que hace esto dentro de nuestra carta natal? Bueno, las energías de los planetas transpersonales no son algo con lo que se pueda identificar la persona. Por eso también vamos a hablar de qué pasa en una carta natal cuando tenemos mucha energía de un planeta transpersonal. Porque no nos podemos identificar con ellos. O sea, no puedo decir soy esto, porque vean,
los planetas personales y sociales son como arquetipos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto de los arquetipos? Bueno, Sol y Luna no los mencioné, son las luminarias, pero también entran dentro de lo personalísimo. Es lo más personal el Sol y la Luna. El Sol es el arquetipo del héroe y es el ego, es quién soy yo. La Luna es el arquetipo de la madre. Todos podemos identificar eso en nuestra vida, lo hemos visto y hasta vivido a lo mejor. Mercurio es el arquetipo del mensajero o el viajero, ¿no? Venus es la doncella, Marte es el guerrero, Júpiter es el gran maestro y Saturno es el gran sabio o esta autoridad, el padre también, ¿vale? Todo esto son personas y nos podemos identificar con la figura de una persona. Pero Urano representa el rayo, Neptuno representa el océano y Plutón es el volcán en erupción. Entonces, no nos podemos identificar, no podemos decir, yo soy un rayo. No, no nos podemos identificar con eso. Somos personas, ¿vale? Y no nos podemos identificar con el mar. Somos personas. Ni con un volcán en erupción. Somos personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa energía nos atraviesa y rompe un poquito a los planetas personales y rompe un poquito al Sol. Y todos dicen como de, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo funciona? Y eso es lo que pasa cuando tenemos mucha energía de un transpersonal, que nos vamos a un lugar de exceso de ese tipo de energía o de rechazo y negación de la misma 100%.